allá afuera. Tiene mucho eco esto, ¿no? Sí. Sí. Me escucho imponente. ¿Cómo está? Hola, ¿qué hace? Pero también tiene eco. Vale. Así parece. Ahora te lo. Hola. Así parece la voz del Espíritu Santo. Bueno, pues primero que nada y antes de comenzar con la predicación, me gustaría daros gracias a todos los que habéis participado en la lucha para India y deciros las cifras. Se han sacado 254 euros con 35 céntimos para la gloria del Señor, que para haber estado todo el mes de agosto sacado, cuidado, con la ofrenda. Así que, bueno, pues eso, transmitiros el agradecimiento de mi parte, de parte del Ministerio Puertas Abiertas. Y bueno, hoy tengo una predicación titulada La Gran Pregunta, que ahora sabremos cuál es la gran pregunta. Y la verdad es que tengo que decir que aunque no he tenido demasiado tiempo para preparármela, de hecho la preparé el sábado por la tarde, después de estar un ratito tumbado en el sofá, que no me apetecía para nada levantarme a preparar una predicación. No soy no soy nada perfecto, o sea, ya lo digo yo. No me apetecía para nada levantarme a preparar una predicación, sin embargo me tenía que levantar y me puse a prepararla y ¿sabéis qué? Disfruté preparando la predicación, aprendí preparando la predicación, sentí que Dios me estaba hablando. Y la verdad es que todo lo que yo quiero hoy es poder transmitir fielmente ese sentimiento y esa palabra que Dios me ha dado, la gran pregunta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Esto está en Marcos 10, del 35 al 52. Son dos historias que van correlativas. Yo lo voy a leer en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas, porque es la que utilicé para preparar la predicación y me gustaba más cómo planteaba la pregunta. Así que bueno, adelante. Dice: y se le acercaron Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo, beberéis. Y seréis bautizados con el bautismo que soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Esto ya estaba decidido. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será el siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, luego es un trozo largo, pero es muy interesante esto, ¿vale? Inmediatamente esto enlaza con el ciego Bartimeo, con la sanidad del ciego Bartimeo, que sucede de tal manera. En el versículo 46 dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos una gran multitud, y un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que Jesús, el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más:
Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego, diciéndole, anímate, levántate, que él te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? El ciego respondiendo, dijo, Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Pues son dos relatos que, aunque van correlativos, uno va a continuación del otro, parece que no tengan demasiado que ver. Pues uno trata de una sanidad de una persona y otro trata pues, de algo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos, pero están unidos por la gran pregunta. La pregunta que yo quiero escuchar, la pregunta que yo creo que todos queremos escuchar, y es, ¿qué queréis que haga por vosotros? Cuando le pregunta a sus discípulos. Y cuando le pregunta a Bartimeo, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús viene hoy con esta pregunta delante de ti. Y es una oportunidad única. Pero cuidado, tienes que expresar también la pregunta correcta, porque aquí vemos dos acontecimientos diferentes. En el primero, la petición es rechazada. En el segundo, la petición es concedida. Entonces, vamos a ver, y no es que Jesús amase más a uno y a los otros menos. De hecho, uno de los que estaban ahí era Juan, que era el discípulo amado, ¿no? y aún así, pues le fue rechazado lo que estaba pidiendo, ¿no? ¿Por qué fue denegada la primera petición? ¿Por qué pensáis que fue denegada la primera? ¿Cuál era la primera petición? Sentarse a la derecha o a la izquierda. Tener un mejor sitio. Casi nada, ¿no? Posición. Y una posición prominente, una posición por encima incluso de los demás discípulos, que hace que Jesús, cuando ve que los otros se alborotan, les diga, venga, venid aquí, vamos a hacer un círculo, vamos a explicaros en qué consiste el reino de los cielos. Y se lo tienen que explicar porque no lo tenían tan claro, a pesar de que estaban ahí constantemente hablando con él y aprendiendo de él, pero parece que todavía no habían entendido cómo funcionaba la jerarquía en el reino de los cielos. Entonces, hay unos valores que él les enseña. En el versículo 42 le dice que en el reino de los cielos nadie se enseñorea sobre otros. Entonces, dice Jesús llamándolos, dice, sabéis que todos los que son tenidos por gobernantes en las naciones se enseñorean de ellas, y unos grandes ejercen potestad sobre los otros. Pero en este caso no. En el reino de los cielos no hay uno que se enseñorea sobre los demás, sino todo lo contrario. En los versículos 43 y 44 les explica que la jerarquía en el reino de los cielos se rige por el servicio. Entonces, si tú quieres llegar a ser algo, no en la iglesia. En la iglesia también funcionamos así. Pero si tú quieres llegar a ser algo en el reino de los cielos, se empieza por el servicio. Si tú quieres ser algo en tu casa, empieza por recoger la mesa cuando te lo dicen, por poner la mesa cuando no te lo dicen, por servir a los demás. Si tú quieres mostrar amor, empieza por servir a los demás, porque entonces estás extendiendo el reino de los cielos allá donde estás moviéndote, ¿no? Y lo más importante que les enseña es que Jesús mismo no vino para servir no vino para ser servido, sino todo lo contrario, que Él es el primero. Hoy he llegado a la iglesia y lo primero que hemos visto ha sido a Joaquín barriendo las hojas. No hay que decir mucho más, es el pastor, pero estaba ahí barriendo las hojas. No las estaba barriendo yo, no las estaba barriendo otro, estaba barriéndolas Joaquín. Pues oye, él se lleva la bendición, él entiende lo que es el espíritu del reino, entiende cómo funciona la jerarquía, cómo son las cosas, ¿vale? Porque nosotros no somos como los demás, no funcionamos como funcionan los gobiernos normales, la iglesia no funciona así. Aquí el que quiere ser algo tiene que servir como Cristo mismo ha servido. Pero bueno, esto es algo muy bueno. Esto quiere decir que Jesús tenía una intención clara de servir, que Él venía para servir. ¿Y a quién venía a servir? Pues a personas como Bartimeo, por ejemplo. Y eso es lo que estaba haciendo. Pero bueno, hay una pregunta antes de pasar a esto, que no quiero que se me escape. Preguntas de control para ver si estáis atentos. Entonces, si ya estaba decidido quién se iba a sentar a los lados de Jesús, ¿quién era?
¿Quién se va a sentar a los lados de Jesús? A la izquierda y a la derecha. Solo el Padre lo sabe. Yo también lo sé. Yo no soy el padre, pero yo sé quién se va a sentar. Y lo ha hecho mi madre. El que más sirva. Ajá. El que más sirva, ni más ni menos. Por eso dice, no es mío concederlo, sino que eso ya está decidido, porque tal y como nos ha explicado la jerarquía, ahí haciendo el corro con los discípulos, explicándoles cómo van las cosas, el que quiera sentarse a su lado, si Jesús es el máximo servidor, el que quiera estar a su lado tiene que ser el máximo servidor menos uno, menos Jesús. O sea, y ese puede ser cualquiera, no hay límites para aquel que quiera estar en cabeza en el reino de los cielos, para aquel que quiera estar en una posición. Quien dice la izquierda o la derecha, o al lado de la izquierda o al lado de la derecha, pero cerquita, ¿no? Yo si no sé cómo funciona la cosa, pero si puedo estar más cerca de Jesús, mejor. Como cuando vas a ver un concierto, ¿no? Si te puedes colocar delante, no te vas a colocar detrás, ¿verdad? Pues aquí vamos a asistir al mejor concierto de toda la historia, más épico, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo de las peticiones, ¿no? ¿Cómo pedimos? Bien, para que una petición sea cumplida. A mí me encanta la historia de Bartimeo, es que me encanta porque veo toda la potencia de la fe funcionando en conjunto en una sola persona, en Bartimeo. O sea, desde luego que el Señor es sobresaliente, pero ese milagro no fue como otros que el Señor dijo te sano y tal, ¿no? Ese milagro se obró por la fe de Bartimeo, porque Bartimeo sabía pedir las cosas, sabía cómo pedirlas. Tenía una idea muy clara de a quién se las estaba pidiendo y de lo que podía recibir de él. Y que no era pequeño lo que estaba pidiendo, que recobre la vista. A los otros les dice, no sabéis lo que pedís. Pero Bartimeo sí sabía lo que pedía. Y creo que esto es lo más importante. Porque ya hemos visto en esta primera parte que Jesús tiene una disposición a servirnos. A nosotros. Nos ama y nos quiere servir y nos quiere conceder y viene y te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Yo creo que esa pregunta ya tenemos que ir madurándola. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Porque eso es lo más importante a la hora de que Jesús te conceda lo que está en tu corazón. Y claro, si lo que quieres es posición, pues ya puedes descartar eso, o si quieres alcanzarlo, simplemente sirve a los demás y llegarás a tener la posición. Y si ya solito has descartado la idea, pues a lo mejor hay otra cosa que Jesús pueda hacer por ti. Cualquier cosa que Jesús haga por ti va a cambiar tu vida. De eso no me cabe la menor duda. En fin, como digo, sabía lo que estaba pidiendo. Bartimeo conocía la identidad de Cristo. Aquel hombre ciego probablemente nunca había leído el Tanaj, las escrituras, probablemente nunca había estudiado a los profetas, pero de alguna manera se las había apañado para saber quién era Jesús, el hijo de David, porque es lo que él iba gritando. Segunda de Samuel 7, del 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Eso se lo dice el Señor a David. Dice, yo levantaré a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Bartimeo sabía que Jesús era esa persona. Y no solo está, podríamos hacer todo un estudio de cantidad de profecías que había acerca de Jesús, pero por eso él le llama por su nombre y grita, hijo de David, hijo de David. Y esto llama la atención de Jesús, porque se da cuenta de que Bartimeo, en toda esa multitud de gente, le ha reconocido. Le ha reconocido como el Señor, le ha reconocido como el Mesías. Y yo te digo una cosa, eso es saber a quién le estás pidiendo las cosas. Mis hijas saben a quién pedirle las cosas. Mis hijas saben cuándo pedírselas a mi mujer y cuándo pedírmelas a mí. Solo con verme la cara o con ver lo que estoy haciendo, ya saben. Pero es que además de eso tampoco van a pedírselas a otras personas que ellas no conozcan. Cuando ellas tienen que pedirle algo a alguien es porque saben que esa persona tiene la capacidad de darles aquello que están pidiendo, sea lo que sea. Y yo creo que todos sabemos
a quién pedirle las cosas, ¿no? Si tienes que pedirle un aumento de sueldo a alguien, ¿a quién vas a ir? Al jefe, ¿no? Porque es el que te va a dar el aumento de sueldo. Pero si quieres que, no sé, que te cambien a otra función, pues a lo mejor con que se lo digas a tu encargado es suficiente. Pero él sabía perfectamente a quién le estaba pidiendo. ¿Y de dónde sacó Bartimeo todo ese conocimiento? Si no podía ver. Muy bien, bueno, hay gente que está apuesta. No se me está perdiendo ninguno, ¿verdad? Todos atentos. Susana, que antes te cambié el nombre. Perdóname. Estáis todos atentos, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacó ese conocimiento? Del oír. Y esto está en Romanos 10. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es muy importante, si vas a hacer cualquier petición a Dios, que conozcas sus capacidades, que sepas quién es Él, que sepas que lo que vas a pedir va a ser concedido. Más que saber que Él puede hacerlo, porque si tú entiendes que Dios es todopoderoso, sabes que puede hacer todo, incluso sentarte a la izquierda o a la derecha, pero también tienes que conocer su carácter para saber que no te va a sentar a la izquierda o a la derecha, sino que lo que te va a dar es otra cosa. Entonces, tienes que conocer. Además de saber a quién le estás pidiendo, también tienes que saber cómo pedir. Y para mí, según entiendo yo, Bartimeo comenzó con alabanza, porque le dijo, Hijo de David. Y eso, en los oídos de Jesús, sonó como alabanza. Me ha reconocido, sabe quién soy. Taira, perdona un momento, ¿puedes venir aquí? Os voy a enseñar una cosa si ella quiere hacerlo, que todo depende. Gracias, cariño. Cuando ella me quiere pedir algo, ¿sabéis lo que hace? No sé si te acuerdas, pero me apoya la cabeza redonda. Y ahora todavía no. Me apoya la cabeza redonda. Eso para mí es alabanza. No hace falta que diga nada más, porque yo ya me derrito con eso. Simplemente me pone la cabeza del hombro así y digo algo bien. Pero no siempre es porque crea, a veces simplemente es porque es cariñosa y viene y me pone la cabeza encima, pero me pone la cabeza encima y yo digo, pero es alabanza, ese amor expresado, no sé, y creo que en ese momento pues puede pedirme cualquier cosa y tiene un porcentaje bastante más alto de que se lo conceda. Y lo mismo pasaba con Bartimeo. O sea, por eso digo que reunía todas las cosas para hacer funcionar la fe en un solo momento. Luego, aparte, también no tenía dudas. Gritaba a pleno pulmón, le dijesen lo que le dijesen. Hijo de David, no se puso a llamar, ¿no? De cualquier manera, no. Con autoridad y las cosas como son, él tenía una actitud de recibir ese milagro que él quería recibir en ese momento. Hay veces, esto ya lo he dicho alguna vez, pero hay veces que venimos a la iglesia en una actitud de bendíceme si puedes. En serio, nuestro lenguaje corporal cuando estamos en la alabanza, estamos en la adoración. Señor, bendíceme si es que puedes. Cambia mi corazón si es que puedes. Pues esa no es la actitud que veo en Bartimeo. Al contrario, porque de hecho se puso en pie de un salto. Arrojó su manto por ahí, no le importó el manto, en el momento en el que supo que Jesús le llamaba. Su oportunidad se estaba abriendo delante de sus ojos. Delante de sus ojos, ¿no? Que no veía el hombre. Pero se estaba abriendo delante de él la oportunidad de recibir ese milagro que él estaba esperando. Y además conocía el poder de Cristo. Porque cuando le tiene que pedir una cosa, le dice que recobre la vista. Y eso no es fácil de pedir. Ahí estaba Tomás, seguramente, que diría, que recobre la vista. Porque era el incrédulo, que tenía que meter el dedo en el agujero. Que recobre la vista. No pides nada. Pero sí, Dios podía hacerlo, podía hacer recobrar la vista. Y a veces es que nos prohibimos, ¿no? En pedirle cosas a Dios, que realmente Dios es todopoderoso y puede hacerlas. Y muchas veces el que Dios no haga las cosas es simplemente una cuestión de que no sabemos cómo pedirlas. O de que no sabemos aprovechar ese momento. O no pasamos por ese periodo de adoración a Dios. O no pasamos
por ese periodo de conocer quién es Él. Porque todas estas cosas no las estoy diciendo porque sí, las estoy diciendo para que entendamos, que siempre insisto, que hay que conocer a Cristo. Y eso pasa por estudiar la palabra. Hay que conocer sus promesas. Hay que conocer otros milagros. ¿Qué cosas ha hecho Dios ya antes? Para que tú sepas también qué es lo que puedes pedir, ¿no? Y ¿por dónde estaba yo? Pues eso, que Él le pide que recobre la vista, ¿no? Que no es... Que incluso aunque se lo pidieras a un cirujano hoy en día, ¿no? Imagínate que eres ciego y te presentas delante de un cirujano buenísimo y te dice que quieres que haga por ti, le dices que recobre la vista. Pues el cirujano te dirá, pues mira, tienes un 50, después de examinarte, un 50% de que la recobres. O a lo mejor no la recobras. Pero bueno, podemos intentarlo, ¿no? Pero él tenía un 100%. ¿Sabes por qué? Porque hasta ahí también él conocía. Isaías 29:18. Más cosas a las que te podías acoger si conocías el Tanaj. Dice, en aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Estaba pidiendo cosas que él sabía que estaban profetizadas, que Jesús las iba a hacer. Y si Jesús quiere hacer milagros, aquí estoy yo para ser el experimento número 1, para que los hagas en mí, para dar testimonio, para que mi nombre, Bartimeo, el hijo de Timeo, quede escrito en la Biblia, para que un día en la iglesia amada, 2000 y pico años después, todavía se mencione mi historia de fe y cómo fui sanado. Así que cumplía todos los requisitos necesarios para que se obrara el milagro. Pedía conforme a su voluntad. Dice la palabra de Dios también, que ese versículo que salté antes, pedís y no recibís, porque pedís mal. Y entonces esto se trata de pedir bien. Así que, ¿qué es lo que Jesús le dice? Vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista. ¿Y qué hizo? Seguir a Jesús, ¿no? Ese era el último requisito. Seguir a Jesús. Porque podía no haberle seguido. Podía haberle hecho caso, porque yo creo que ahí Jesús se lo dijo con la boca pequeña. Vete. Pero realmente quería ver lo que hacía Bartimeo. Bartimeo le siguió. ¿Sabes para qué quería Bartimeo recobrar la vista? Para poder seguirle. Para poder ser testigo en primera persona de los milagros que Cristo iba a hacer. Para ser testigo de ese momento de la historia tan grande. Para eso es para lo que él quería sus ojos de vuelta. Y eso es pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué quieres ser sanado? ¿Para estar mejor? ¿Para ser feliz? ¿Para ir y venir sin ningún tipo de limitación? ¿O realmente quieres poner todo tu potencial a los pies de Cristo? Eso es lo que quería hacer Bartimeo. Y esa es una de las condiciones que se tienen que dar para que aquello que tú tienes en tu corazón se cumpla. Que el final de todo esto sea que tu milagro sirva al Señor. Y le dé gloria y le exalce. Me parece una noticia maravillosa, porque quiere decir que desde esas condiciones, cualquier cosa que tú le pidas a Dios se puede cumplir en este mismo momento. Y sinceramente, después de desglosar esto así, que es la sensación que tenía yo mientras preparaba la predicación, ni siquiera me parecía tan difícil recibir un milagro. O sea, a ver, realmente, mientras no estés pidiendo algo que realmente va en contraposición a la jerarquía, a los valores del reino de los cielos, Dios te lo va a conceder. Amén. Y la verdad es que me parece una maravilla que Dios se presente delante de nosotros con esa pregunta. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Piénsalo. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Porque, wow, Jesús lo puede hacer y lo quiere hacer. Aleluya. Gracias, Señor. Que recobre la vista. Quiere decir que en un tiempo Bartimeo veía. Dice que recobre, quiere decir que en un momento él vio. No dijo que de repente empiece a ver. Es un hombre que ya había visto.
Y probablemente esta es una situación en la que muchas veces estamos, que recobre la vista. En un momento de mi vida yo veía claramente. Durante muchos años en el Evangelio yo veía claramente. Pero un día, no sé qué pasó, se me vinieron las cataratas, dejé de ver claramente. Y ahora quiero recobrar la vista. ¿Y quién es el que puede darme la vista? Jesús. Que recobre la vista. Y a lo mejor estás en otra situación diferente, y es que nunca has visto, realmente, ¿no? Y todavía estás esperando a ver. Aleluya. También hubieron personas así, que jamás habían visto, que eran ciegos de nacimiento, y Jesús les hizo el milagro. Porque Jesús estaba ahí para servir, y Jesús sigue estando ahí para servir. Y si esa es la situación, pues Jesús lo puede hacer. Jesús levanta a los muertos. ¿Sabéis? Yo creo que Jesús levanta a los muertos, porque en mi matrimonio, y Jimena está ahí para ser testigo, durante muchos años estuvo muerto. Y lo que mi mujer y yo le pedimos al Señor, no con esas palabras, fue que recobremos la vista, que volvamos otra vez a estar vivos, que esto vuelva a funcionar. Y sabes una cosa, Dios lo hizo, porque era una petición conforme a su voluntad. Dios puede levantar lo que está muerto. Dios puede abrir los ojos de lo que no ve. Dios puede destapar los oídos del que no oye. Dios puede hacerlo. No hay límites en lo que pedimos. El problema no está en qué grande es lo que estás pidiendo. El problema es si estás pidiendo según las condiciones por las cuales el milagro va a ser concedido. Y no es una predicación muy larga lo que tenía aquí, pero sí que hay algo que puse delante de Dios. Y es algo que hace mucho tiempo que no se hace, que yo soy el primero que no lo hago, y es hacer un llamado. Poner a trabajar a los pastores, Pastor Pepe, Pastor Joaquín, y hacer un llamado. A lo mejor necesitas un tiempo, bajo estas nuevas condiciones, para pensar qué es lo que quiero que hoy Jesús haga por mí. Si Jesús está aquí diciendo que quieres que haga por ti. Pero a lo mejor lo tienes claro. A lo mejor estás en esa situación, quieres recobrar la vista. A lo mejor quieres empezar a ver que hoy es el día. Entonces, yo diría que los pastores y las pastoras salgan aquí delante. Que Iris ponga musiquita de esta que sabemos. No pretendo con la música el manipular las emociones de las personas, pero a lo mejor te ayuda a tomar una decisión que de otra manera no la tomarías. Entonces, tampoco te endurezcas, ¿no? Pero si hay algo que tú sabes que está fallando, este es el momento.